En el presente vídeo vamos a presentar imágenes solamente de neuro. Pocas imágenes, pero vamos a intentar descifrar tanto la potenciación, como hemos visto en los dos vídeos anteriores, como anatomía y ciertas características de cada una de ellas. Vamos a empezar. Primera imagen. ¿Qué estamos viendo? Muy bien, os habéis fijado durante 4 o 5 segundos, ya estáis preparados para responder. Fijémonos, una imagen muy peculiar, muy característica. Siempre que veamos estas ondulaciones, sean en la potenciación que sean, nos van a hacer pensar de forma directa en cerebro, masa encefálica, sustancia blanca, sustancia gris, líquido cefalorraquídeo. Por lo tanto, estamos en cabeza. En la lectura de imágenes 2 dimos unas características para diferenciar el plano axial del plano coronal. En cabeza, una cuestión es, por ejemplo, los ventrículos laterales. Vemos estos ventrículos laterales con una forma de mariposa. Un cuerpo de la mariposa y el otro cuerpo de la mariposa. Ambos, cada uno, en un hemisferio cerebral. Está dividido por la línea media que vemos aquí. Pasaría por aquí y continuaría aquí abajo, esta línea media. Lo cual lo que hace es dividirnos el cerebelo derecho, que sería este de aquí, del cerebelo izquierdo. Muy bien. ¿Qué otro rasgo peculiar podríamos tener para entender que hablamos de un plano coronal? Bueno, sabemos que debemos encontrar, probablemente dependiendo de la altura a la que esté, pero siendo así muy medial, esto de aquí y esto de aquí, que corresponde a la rama vertical de la mandíbula. Y también esta apófisis que sale, que está a nivel de la cavidad glenoidea de esta articulación de aquí, que es la articulación temporomandibular. Esos son signos inequívocos de que esto es una imagen coronal de parénquima cerebral. ¿En qué está potenciada esta imagen? Bueno, pues volvemos a hacer referencia. Primer signo que debemos tener en cuenta para saber interpretar: el estado o comportamiento de la grasa. Grasa tenemos aquí y grasa tenemos también aquí, por ejemplo. ¿Cómo se comporta esta grasa? Es de color blanco, es lo que se conoce en resonancia magnética como hiperintenso. Segundo signo que debemos buscar va a ser el comportamiento del líquido. En este caso, como es una cabeza, vamos a poder encontrar líquido cefalorraquídeo en gran cantidad a nivel de senos ventrículos laterales, y también vamos a poder encontrar a nivel de las fisuras cerebrales. Perfecto. Y otro valor que deberíamos tener en cuenta sería el comportamiento del músculo. Aquí prácticamente no vemos músculo y nos va a complicar, pero sepamos que el músculo deberíamos verlo hipointenso. Teniendo en cuenta el signo 1 y 2, comportamiento del agua y de la grasa, o de la grasa y del agua, vemos que la grasa es hiperintensa y el líquido es hiperintenso. Por lo tanto, esta imagen está potenciada en T2. Muy bien, continuamos. No pasamos de imagen, continuamos la misma. Hemos visto un poquito de anatomía para localizar el plano, pero aquí vamos a encontrar más cositas. Esa rama vertical de la mandíbula, la zona del cóndilo mandibular. Esta área de aquí son o pertenece a lo que sería el temporal
al igual que en el hemisferio derecho, tenemos temporal. Es más, en esta zona de aquí, concretamente estas áreas, podríamos tener, cuando existe algún tipo de alteración, un poquito más anterior, por eso, debido a focos de epilepsia o focos irritativos cerebrales, vamos a poder encontrar probablemente una alteración a nivel de la sustancia, a este nivel probablemente un poquito más anterior, en plano coronal. También vamos a encontrar la zona parietal, que sería esta de aquí, y aquí arriba encontraríamos más lo que sería el frontal. Muy bien. Hemos visto los ventrículos laterales. Tenemos toda una serie de vasos a nivel de polígono de Willis. Y aquí en esta área vamos a encontrar la hipófisis. Tenemos lipus aquí, con lo que sería la adenohipófisis, la tilla que sería esa. Continuemos, ahora sí, pasemos de imagen. Vamos a cambiar una imagen diferente. ¿Qué es esto? Efectivamente, volvemos a repetir otra vez el mismo tipo, esas fisuras cerebrales, esas circunvalaciones del parénquima cerebral que son inconfundibles. Por lo tanto, esto sería un estudio de la cabeza. ¿Es correcto? ¿Se trata de un estudio de la cabeza? La respuesta evidente es no. No, porque si se tratara de un estudio de la cabeza, estaríamos perdiendo toda esta parte posterior, tanto de cerebro como de cerebelo. Es un estudio de una parte de la cabeza. Vamos a ver de qué parte se trata. Habitualmente, cuando hacemos un estudio de resonancia magnética, aunque el campo de visión o field of view sea más grande, la parte de interés suele quedar en el centro. Si miramos un poquito de anatomía, vamos a ver paladar duro, lengua, nariz y coanas, seno frontal, calota, volvemos por aquí, médula, tronco, bulbo, cerebelo, cuerpo calloso, donde en el cuerpo calloso tenemos diferentes partes anatómicas, como es la rodilla y el esplenium. También el cuerpo del cuerpo calloso, valga la redundancia. Y tenemos algo más, que es esta zona que vemos aquí precisamente. Esto es la hipófisis, concretamente esta zona de aquí, que es el tallo, y esto es la silla turca, donde dentro está ubicada la hipófisis. ¿Cuál es la zona que creéis ahora que es de interés de estudio? Exactamente, es un estudio de hipófisis. No interesa el resto de parénquima cerebral y además esta área está centrada, más o menos centrada, en el estudio de imagen. Muy bien. ¿En qué está potenciada esta imagen? Volvemos a las tres reglas. Grasa, identificamos grasa. Sí. ¿Dónde identificamos grasa? Aquí. Hay poquita grasa. Aquí también identificamos grasa. ¿Dónde más identificamos grasa? En la parte posterior. Aquí atrás. ¿Dónde más identificamos grasa? Aquí. Y es hiperintensa. Perfecto. Vamos a ver dónde tenemos líquido cefalorraquídeo. Líquido cefalorraquídeo lo vamos a observar, por ejemplo, a nivel de agujero magno, a nivel medular, es decir, de canal, intracanal. Y también podemos encontrar líquido cefalorraquídeo a nivel de ventrículos o también, ¿por qué no?, a nivel de las fisuras cerebrales. ¿Cuál es el comportamiento de este líquido cefalorraquídeo? Hipointenso. De hecho, tiene una tonalidad gris, no es muy hipo, muy negro, pero puede ser debido perfectamente al TR o al TE utilizado. Por lo tanto, esta secuencia, ¿en qué está potenciada? Pues es una secuencia potenciada en T1. Vamos a ir un paso más allá. Vamos a identificar si es una secuencia eco de gradiente o una secuencia spin-eco. En este caso,
¿Qué opináis? ¿Es eco de gradiente o es spin eco? Para sacaros de duda, la respuesta es spin eco. Esta secuencia es T1 y está obtenida en spin eco. Pasemos de imagen. Sí, hemos pasado de imagen. ¿Lo veis bien? Parece la misma, pero no lo es. Volvamos atrás. Fijaros. ¿La veis? Vamos a cambiar. ¿Qué veis diferente? ¿Es la misma anatomía? Sí, es la misma anatomía. Por lo tanto, es un estudio de hipófisis. Bien. Vamos a colocar la imagen anterior. Os la voy a dejar puesta a 5 segundos y vais a tener que decirme qué diferencia veis. Pasó el tiempo, cambiamos. Misma anatomía, potenciación también exactamente igual. Vemos grasa hiperintensa, líquido hipointenso, pero cambia la densidad de la imagen. ¿Por qué? También es spin eco, porque esta secuencia lleva contraste, está obtenida después de la administración de contraste endovenoso al paciente. ¿Por qué lo sabemos? Fijaros ahora mismo en la hipófisis. Vamos para atrás. Lo veis ahora bien, ¿verdad? Fijaros cómo esta hipófisis y este tallo está sin contraste y ahora tiene contraste. Está mucho más hiperintenso. Pero no solamente esto, sino que la administración de contraste lo vamos a ver también reflejado en los vasos cercanos. Por ejemplo, vemos pequeños vasos a nivel cerebral. Podemos visualizar el seno longitudinal que está hiperintenso respecto al anterior también. Muy bien. Cambiemos de imagen, ¿no? Una nueva. ¿Y esto qué es? ¿Hemos visto una imagen parecida anteriormente? Por lo tanto, no debería existir muchas dudas. Cerebro, ventrículos laterales, esa forma que tenía muy especial cuando angulábamos en plano coronal. Muy bien. Vemos esta parte del cerebro, ¿cuál es? Temporales. Un poco de parietales y frontal arriba. Ramas verticales, etcétera, etcétera. Lo hemos visto ya. Y la hipófisis. ¿En qué está potenciada esta secuencia? Comportamiento de la grasa, hiper, comportamiento del líquido, hipo. Musculatura, fijaros, parecida a la sustancia, es isointensa, por lo tanto es una secuencia potenciada en T1. ¿Eco de gradiente o spin eco? Es una secuencia spin eco. Pero aparece algo más que tenemos aquí cuando estudiamos a veces la hipófisis, a veces nos aparece, pero no es lo habitual. Cuando estudiamos un cráneo no aparece. Aparece y es muy evidente cuando estudiamos un cuello. Esto de aquí. Y también esto que nos aparece aquí. Es más hiperintenso que el músculo, pero más hipointenso que la grasa. Son las glándulas parotídeas. Las glándulas parótidas tienen ese contenido por su alto contenido líquido. Pasemos. ¿Y esta imagen? ¿Qué es esta imagen? ¿Qué estamos estudiando aquí? ¿Qué queremos ver? Hombre, si lo miramos fijamente, si seguimos un poquito las instrucciones que hemos dado anteriormente, podemos observar aquí una especie de fisuras del cerebelo que son más lineales. Se ve muy mal porque esta secuencia no permite valorar mucho este parénquima cerebral. Ahora veremos por qué. Pero sí que podemos interpretar. Podemos fijarnos que esto podría parecerse al tronco cerebral y si tuviéramos toda la cabeza, tendríamos aquí esta forma más o menos cónica,
más o menos cónico esto, donde apreciamos algo que podría ser el nervio óptico o uno de los músculos existentes en esta zona. Pero no es un estudio de cabeza, puesto que está cortada. No es un estudio de hipófisis, porque los planos de adquisición de hipófisis no suelen ser nunca, o prácticamente nunca, axiales. Suelen ser sagitales y coronales. Además, tampoco estamos viendo la hipófisis aquí. Seno cavernoso. Bueno, en cambio vemos una anatomía que nos llama mucho la atención, que sería esto de aquí y esto de aquí. Esto hiperintenso. Esto hiperintenso es el CAI, conducto auditivo interno. Son estudios para ver los conductos auditivos internos, ver el nervio facial, el vestibular, el retrococlear y otros pares craneales que podemos observar a este nivel. Muy bien. Básicamente trigémino hay. Y también el estudio de la cóclea. Perfecto, ya sabemos que es un estudio en la cabeza, pero centrado específicamente a nivel de conducto auditivo interno, CAI. ¿En qué está potenciada? Seguimos los mismos pasos de antes. Valoración del color, de la intensidad del líquido cefalorraquídeo. ¿Dónde tenemos líquido cefalorraquídeo? Aquí. Pero todo esto también es líquido cefalorraquídeo. Es hiperintenso. ¿Y de qué color es la grasa? ¿Qué comportamiento tiene? ¿Podemos decir que es hiperintensa esta grasa? Evidentemente que sí. Es menos hiperintensa que el líquido, pero es hiperintensa. No es hipo, no es negra, no es oscura. Por lo tanto, grasa hiperintensa, líquido hiperintenso, está potenciada en T2. Pero además, la tercera parte, tenemos musculatura aquí, tenemos musculatura en la parte externa de calota, tenemos musculatura a este nivel y es hipointensa. Por lo tanto, el tercer factor o valor a tener en cuenta también nos indica que esta secuencia está potenciada en T2. Ahora bien, ¿cómo de potenciada está en T2? Porque claro, tenemos diferentes valores de potenciación en T2. El tiempo de repetición puede ser más o menos alto o corto y el tiempo de eco puede ser más o menos alto o corto también. Cuando tenemos imágenes que tienen tanta distorsión del parénquima y el líquido es tan hiperintenso respecto al mismo y más que la grasa, lo que estamos haciendo es potenciando mucho en T2, es decir, vamos a estar trabajando con tiempos de repetición elevados y también con tiempos de eco elevados. Fijaros cómo, aparte del líquido, se difumina más la imagen, queda más distorsionada, porque no es lo que buscamos, no es el punto de interés de este estudio, no es ver anatomía. Lo que se quiere ver es conducto auditivo, y el conducto auditivo o pares craneales se pueden ver gracias a que el par craneal es hipointenso, porque es parénquima cerebral respecto, son fibras nerviosas, pero todo lo que lo envuelve es líquido. Si existiera algún tipo de patología aquí por un neurinoma del acústico o un neurinoma retrovulvar o alguna patología tipo meningioma que pudiera afectar a trigémino, lo veríamos perfectamente. Bien por ocupación o desplazamiento de estas líneas si fuera aquí, o bien porque este líquido cefalorraquídeo, si estuviera ocupado por alguna lesión tipo neurinoma, se vería alterado
y estaríamos viendo una ocupación porque la lesión sería hipointensa y nos llamaría la atención al estar dentro de esa zona hiperintensa. Nos llamaría mucho la atención. Por lo tanto, estudio de conducto auditivo interno en una secuencia potenciada T2 con valores TR y tiempo de eco elevados y con una adquisición realizada en Spin Echo, concretamente Turbo Spin Echo. Pasemos de imagen. ¿Y esta secuencia? ¿Qué estamos estudiando? Bueno, es evidente, ¿no? Estamos hablando de neuro, estamos repitiendo cabeza, estamos repitiendo esta forma tan peculiar del parénquima cerebral. Bien, pues sí, es un estudio de cabeza, una imagen donde vemos diferentes anatomías. Podemos encontrar, por ejemplo, una pequeña parte de globo ocular, aquí pequeñita, por lo tanto es una parte más baja de la cabeza, no alta. ¿Por qué baja? Porque tenemos aquí el tronco cerebral, este tronco cerebral. Muy bien, y por lo tanto, si fuera la parte superior del globo ocular, esta área no la veríamos. Vemos parte del frontal, la parte más baja del frontal, vemos una parte muy bajita y muy anterior que podría ser considerada esta de aquí y esta de aquí, temporal, parietal y parte del occipital. Y aquí empieza a entrar, por esta parte tan bajita, el vermis del cerebelo. Esa parte que se empieza a introducir dentro del cerebro, del cerebelo. Y además vemos, y esto aparece más en diferentes ocasiones, podemos llegar a ver así las cerebrales laterales de la cabeza. Muy bien, ¿en qué está potenciada esta imagen? Seguimos lo de siempre. Comportamiento de la grasa, efectivamente, y comportamiento del líquido cefalorraquídeo, por ejemplo en cisuras o a este nivel. Exacto. Hiper, grasa, hipoliquído, por lo tanto potenciación en T1. ¿Pero qué más mirábamos? Muy bien, músculo. ¿Dónde tenemos músculo? Por ejemplo aquí. Fijaros qué potenciación tiene. No es hipointenso, no es negro, por lo tanto estamos viendo un músculo isointenso. También nos ayuda a decir que esta secuencia está potenciada en T1. Cambiemos. ¿Y esta? Lo mismo, ¿verdad? Es una secuencia de cabeza donde estamos identificando una línea media que divide ambos hemisferios, hemisferio derecho de hemisferio izquierdo. Tenemos los ventrículos laterales, el derecho y el ventrículo lateral izquierdo, donde tenemos las astas anteriores y las astas posteriores. ¿En qué está potenciada esta secuencia? Líquido, lo observamos, sí. ¿Qué comportamiento tiene? Hiperintenso. ¿Y la grasa? Aunque no os lo parezca, es hiperintensa. Fijaros. Fijaros aquí al nivel del frontal, aquí al nivel lateral. ¿Es más hiperintensa esta grasa que no el hueso? No es tanto como es el líquido cefalorraquídeo, pero sí que es hiperintensa. Por lo tanto, esta secuencia está potenciada en T2. T2 Spin Echo o Turbo Spin Echo o T2 eco de gradiente. He aquí la duda. Vamos a solucionar la duda
de inmediato. Esta secuencia está potenciada en T2, pero la forma de adquirirla es mediante una secuencia eco de gradiente o secuencia gradient eco. ¿Por qué? Venga, vamos a hacer un ejemplo gráfico para interpretar por qué o cómo se distingue una secuencia spin-eco de una secuencia eco de gradiente. Os he puesto dos planos de adquisición diferentes, pero nos va a servir exactamente igual. Vamos a ver la imagen que tenéis a vuestra derecha. Es un cornal T2 de cabeza que está potenciado en T2 y es spin-eco. La imagen que tenéis a la izquierda está potenciada en T2 y es eco de gradiente. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer un zoom importante. Necesito que veamos esta parte de la cabeza. Vamos a hacer un zoom importante para poder visualizar esta imagen. Bien, a partir de ahora vamos a ver en qué nos tenemos que fijar. Por ejemplo, zona ósea. Tenemos zona ósea. Y tenemos zona ósea. ¿Qué diferencia vemos? Todos sabemos que el hueso, si lo cortamos una sección de hueso, vamos a tener una línea, otra línea, donde vamos de fuera hacia adentro encontraríamos piel, que sería esta de aquí, grasa o musculatura, y luego vamos al hueso. Para ver el hueso recordemos que tenemos, el hueso es un hueso plano en la cabeza, donde tiene una cortical. Si seguimos hacia adentro, esa cortical vamos a tener, ¿qué tenemos? ¿Con qué nombre se conoce? Médula ósea. Si seguimos, vamos a encontrar la otra cortical y una vez atravesado el hueso ya entramos en meninges, líquido cefalorraquídeo, cerebelo, etc. Cerebro, parénquima cerebral, etc. Entonces, si sabemos que el hueso es así y tenemos una cortical, médula ósea y cortical, recordemos, principio básico de resonancia, allí donde no existe hidrógeno o la concentración del mismo es demasiado pequeña, no va a producir suficiente valor de imagen, por lo tanto no vamos a ver nada, se va a ver hipointenso. La cortical del hueso ya sabemos que es muy baja la concentración de hidrógeno que tiene y por lo tanto por eso esa cortical, como hemos visto en una de las lecturas anteriores de imágenes, siempre se presenta hipointensa. Pero en cambio, lo que es la médula ósea, esta zona de dentro entre las dos corticales, es muy rica ¿en qué? En grasa, por eso, fijaros, vemos una cortical interna, una cortical externa, hipointensa ambas, y en su interior vamos a ver esta zona más hiperintensa, que es el contenido de grasa, pero también de sangre, células madre dura, etcétera, etcétera. ¿Lo vemos así en la imagen eco de gradiente? No. En la imagen eco de gradiente estamos viendo ni más ni menos que una zona totalmente negra. ¿Veis? Toda esta área es negra. La cortical externa estaría aquí, la cortical interna del hueso estaría aquí y en su interior deberíamos tener esa imagen que es hiperintensa en esta secuencia y aquí no. Esta es la forma de poder distinguir una secuencia T2 eco de gradiente de una secuencia T2 spin-eco. En la spin-eco, como el comportamiento de los spins que tenemos a nivel del hueso no tiene una interacción spin-spin, nos va a respetar, es menos sensible a la sangre.
y por lo tanto nos va a diferenciar muy bien la cortical de la médula ósea. En la secuencia ecodegradiente lo que nos encontramos es que la cortical y el interior, la médula ósea, son iguales. ¿Por qué en señal? Porque en la secuencia ecodegradiente es mucho más sensible debido a esa interacción spin-spin y por lo tanto el artefacto metálico, la alteración de los spins porque tiene hierro esa médula ósea, va a hacer que salga como artefactado y por lo tanto ese artefacto se ve hipointenso y se mezcla con la cortical. Por eso nos da esa imagen tan similar. Bueno, espero que hayáis entendido o yo me haya podido explicar para que se entienda este concepto de spin eco o ecodegradiente. Vamos a pasar a la siguiente imagen. ¿Qué anatomía estamos ahora mismo? Cabeza no es ninguna extremidad y además estamos identificando. Yo creo que todos podemos ver aproximadamente o más o menos, ¿no? Como tenemos algo de hueso, esto de aquí, que está si dividimos en dos partes esta anatomía, ¿verdad? Más o menos por la mitad de esta zona, pasa por aquí, la mitad de la... Esto es una vértebra, ¿verdad? Un cuerpo vertebral, apófisis transversas, por lo tanto vamos a identificar aquí también médula, canal medular, líquido cefalorraquídeo y sobre todo lo que estamos viendo es mucho músculo. Aquí, 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 toda esta zona que estamos marcando ahora son músculos. ¿Qué parte tenemos que tenga esta anatomía? Y mucho músculo. Cuello, efectivamente. Mandíbula inferior, concretamente la rama mandibular. Esta es parte del canal dentario, columna cervical y muchos paquetes musculares. Pero además vamos a identificar también lo que es la lengua y una anatomía que hemos comentado antes en una imagen coronal de hipófisis que hemos visto, donde localizamos parótidas, con esta densidad intermedia que habíamos dicho, ligeramente hiperintensa en algunas secuencias. ¿En qué está potenciada? Comportamiento de la grasa, hiperintenso, comportamiento del líquido cefalorraquídeo, en este caso, que podemos encontrar a nivel medular, perfecto, hipointenso. Pero si no supiéramos encontrar el líquido donde está, porque no estamos perdidos en ese momento, recordemos, siempre tenemos esa gran cantidad muscular donde lo vemos isointenso. No es muy oscuro, es más o menos gris y por lo tanto es una secuencia potenciada en T1. T1 spin eco. Pasemos. Y esta imagen, misma anatomía, pero con una diferencia. Seguro que ya has caído en ella. Y si no, vamos a ver. Esta es la que hemos visto con anterioridad. ¿Qué diferencia hay con esta imagen? En primer lugar, la imagen de vuestra derecha no tiene grasa. No se aprecia la grasa. Fijaros, toda esta grasa está eliminada. Toda esta grasa que tenemos aquí está eliminada. ¿Cómo podemos decir que está eliminada de otra forma? Está saturada. Por lo tanto, tenemos una saturación grasa. Con alguna de las técnicas de saturación existentes. En este momento nos da igual cuál sea. Hay que saber que tiene una saturación grasa. Pero además, fijémonos bien, esa saturación grasa no solamente en la propia grasa, sino fijémonos en los músculos. Este músculo queda mucho menos definido porque la grasa que hay en su interior también ha sido eliminada. Lo que vemos aquí son vasos. ¿Por qué vemos estos vasos? Porque aparte de tener una saturación grasa, tiene contraste. Por eso vemos todo el contorno en zonas muy vascularizadas, como puede ser la zona de la lengua, con este realce.
no tiene grasa y el realce del contraste hace que se vea así, al igual que todo el resto de zonas anatómicas. Por lo tanto, ¿en qué está potenciada? Solamente el hecho de saber que lleva contraste debería hacernos pensar en una secuencia T1. T1 con saturación grasa. Imagen nueva. Y esto es totalmente diferente a lo que hemos visto hasta ahora. ¿Qué estamos viendo? Un árbol vascular. Perfecto. Un árbol vascular, ¿de dónde? De la cabeza. Genial. Muy bien. Pues sí, efectivamente, estamos viendo polígono de Willis a este nivel. Estamos viendo cerebrales anteriores, cerebrales la derecha, izquierda, cerebrales posteriores, comunicantes anteriores. Basilar y carótidas, con los segmentos C1, C2 y C3 a este nivel. Básicamente era para mostrar una imagen totalmente diferente, romper la rutina de las imágenes que estamos viendo, identificar una secuencia vascular será obtenida a nivel craneal con o sin contraste. Podríais pensar en contraste, porque es evidente, ¿no? Es muy hiperintenso. Pues no, las secuencias vasculares en resonancia magnética se realizan sin contraste, por regla general. Lo que se hace es una secuencia especial, muy rápida, para obtener la señal del líquido en movimiento. El líquido, la señal de la sangre. Esta secuencia suele ser una secuencia potenciada en T1, donde puede existir una saturación grasa. Pero básicamente lo que se hace, esta concretamente, es un tipo de secuencia conocida como Phase Contrast. Podréis encontrarlas con las siglas PC en vuestras máquinas. P de Phase, C de Contrast, contraste de fase, porque se obtiene la señal de la fase, de la dirección de fase del líquido. Y una saturación grasa. Son secuencias muy rápidas. Esto quiere decir que son secuencias obtenidas mediante eco de gradiente o gradient eco. Nunca un angio vascular puede ser spin eco, bajo ningún concepto. Actualmente, las más utilizadas en resonancia. Continuamos. ¿Qué estamos viendo? Es una imagen muy grande, está cortada por los lados y por la parte de arriba, pero yo creo que identificamos algo de anatomía seguro que nos va a poder hacer pensar en qué estamos visualizando en este momento. Bien, si nos fijamos aquí, ¿esto nos recuerda algo? Pensando en anatomía, ¿no recuerda alguna cosa esto? Pues sí, bases pulmonares. Tenemos bases pulmonares, aquí tenemos el hígado, aquí tenemos riñón derecho y aquí tenemos el riñón izquierdo. ¿Qué más? Ala ilíaca, la tenemos aquí. La otra ala ilíaca. Estómago. Intestino. 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 Muy bien. Tenemos ciertas musculaturas a nivel pélvico. Y también un músculo muy importante que lo vamos a encontrar siempre, que además es origen de ciertas patologías, que es el psoas, donde suelen darse lugar, en algunas ocasiones, abscesos. Vamos, y esto de aquí son vértebras, pero no es la típica vértebra donde estemos viendo el cuerpo vertebral y las apófisis espinosas. Y además, si estamos viendo
ambos psoas, estamos viendo ambos riñones y ambas salas ilíacas, quiere decir que la proyección de esta anatomía es en coronal. De hecho, si recordamos aquella regla de 3 que os puse, es una imagen más bien vertical. ¿Cuánto es un estudio de columna en coronal, dorso lumbar? Muy bien. Probablemente esto sea L5 y esto es ya el primer sacro, por la forma que tiene. Fijaros, aquí empezaría la zona sacra y esto sería L5. Llegaríamos 4, 3, 2, 1. Esto sería de 12 hasta de 9. Por lo tanto, dorso lumbar en coronal. ¿En qué está potenciada? Pues lo mismo de siempre, valoración de qué, de comportamiento grasa, hiperintenso, líquido, ostras, no sé encontrar líquido, de acuerdo, músculo costal, músculo psoas, músculo de crestas ilíacas, es muy hipointenso, por lo tanto, potenciado en T2. Líquido, por ejemplo, el de un simple quiste renal, un quiste simple, hiperintenso. Muy bien, continuemos. ¿Qué diferencia entre estas dos imágenes? La imagen que tenéis a vuestra izquierda es la anterior, de columna dorsolumbar, y tenemos una columna dorsolumbar también a la derecha. Vemos líquido, vemos grasa hipointensa, aquí es hiperintensa. Vemos grasa, no, esto es músculo isointenso, aquí es más hipointenso. Eso quiere decir que esta secuencia, si fuera un T2 con saturación grasa, porque el líquido podríamos pensar que puede verse hiperintenso este líquido aquí dentro del hígado, pero no porque el músculo, si fuera un T2 con saturación grasa, sería un músculo T2, por lo tanto hipointenso. Y al no tener la grasa probablemente se vería mucho más hipointenso que este músculo en una secuencia T2 sin saturación. Esta imagen de la derecha es un coronal también, T1 con saturación grasa y administración de contraste. ¿Por qué? Bueno, ¿qué tenemos a nivel vertebral? Tenemos muchos vasos y esos vasos los estamos viendo hiperintensos. Hiperintenso, ciertas zonas sanguíneas, vasos y además con una saturación grasa, quiere decir que se ven de esa forma porque se les ha administrado contraste. Continuemos. Lo vamos a dejar aquí. Damos por finalizado este vídeo. Espero haber podido contribuir en ayudar un poquito en la interpretación de algunas imágenes o solucionar dudas del por qué una secuencia puede estar potenciada en T1 o T2. Y seguiremos haciendo más aportaciones en este sentido. Hasta el siguiente vídeo.